Sí, buenas tardes. Siguiendo con la crisis del Evangelio, vamos a considerar tres hombres que reaccionaron de otra forma, de otra manera. Estamos estudiando la crisis del Evangelio según Marcos. Hasta el estudio presente hemos visto que todos han hecho mal en esta crisis, tanto los discípulos como Pedro, como Pilato. Ahora veremos a tres hombres que estaban presentes en la crucifixión de Jesús, que hicieron lo bueno. Vamos a comenzar con un soldado romano que estaba allí cerca de la cruz. Dice Marcos capítulo 15, versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué hubo en el clamor de Jesús que el centurión supiera que Jesús era el Hijo de Dios? En Lucas capítulo 23, 46 vemos lo que Jesús clamó. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras del criminal siempre son palabras de desesperación. Él diría, por ejemplo: oh Dios, sálvame, porque el criminal sabe que es la última oportunidad que tiene para hacerse recto con Dios. Por contraste, las últimas palabras de Jesús eran de quietud y de paz. Venían de un hombre que ya era recto delante de Dios, que ya era justo delante de Dios. Es probable que el centurión, siendo romano, nunca había visto a Jesús ni había leído las Escrituras, como lo hacía el judío. Pero él admitió la deidad de Jesús, una cosa que muchos judíos nunca hicieron. ¿Qué de usted, amigo? ¿Cree usted realmente que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cree usted en su deidad? ¿Cree usted que Él es el Salvador de nuestras almas? ¿Que Dios envió a su Hijo al mundo a morir en propiciación por nuestros pecados y que podemos tener esa paz y esa reconciliación mediante ese sacrificio que satisfació toda la santa justicia de Dios Padre? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Este centurión y otros con él observó la oscuridad de 3 horas, acontecimientos que transcurrieron en el transcurso de la muerte y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sintió y vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas, y temió en gran manera. Él y ellos dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. El centurión, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23, 47. Él confesó la deidad de Jesús, pero para él Jesús en el momento de la muerte lo era, no que lo es. Sin embargo, este romano, que no sabía nada, o si algo muy poco, acerca del ministerio personal de Jesús, mostró más fe en Jesús que los propios gobernantes que lo llevaron a la muerte, y que los judíos, que sabían mucho. Es decir, ellos sabían bastante, muchísimo de Jesús, acerca de sus
prodigios, de sus maravillas, de sus milagros, de sus palabras, que Jesús hablaba como quien tenía autoridad y no como las de los escribas y los fariseos, que la gente se quedaba admirada, que callaba las bocas de aquellos sabios entendidos. El centurión había oído la palabra de uno de los malhechores al referirse al reino de Jesús, como dice Lucas 23:42, y la invocación de Jesús a Dios al decir Padre, y luego con las demostraciones sobrenaturales de oscuridad en pleno día, del terremoto y de la apertura de sepulcros, como dice Mateo 27:53. Con gran temor concluyó que Jesús era Hijo de Dios y lo confesó, y también otros de los soldados hicieron la misma confesión. Es decir, el centurión declaró las evidencias de que Jesús verdaderamente era justo, era Hijo de Dios. Entonces, era José de Arimatea quien pidió el cuerpo de Jesús para ponerlo en su propio sepulcro. Ese acto lleva más significado cuando consideramos que José esperaba el reino de Dios, como dice Marcos 15, el versículo 43. Dice, siendo que Jesús era el rey supuesto de ese reino y que Jesús ya estaba muerto, tal vez a José se le tentó a pensar que el reino de Dios ya había fallado. Pero de todos modos, José hizo lo bueno, aún sin comprender completamente la resurrección de Jesús ni el establecimiento de su reino espiritual. Aquí vemos a un hombre que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era José, este hombre de Arimatea. Este José era hombre de gran carácter, era miembro noble del Sanedrín, varón bueno y justo, como dice Lucas 23:50. No había consentido en la decisión ni en los hechos del Sanedrín concernientes a Jesús. Lucas 23:51. Era discípulo de Jesús. Mateo 27:57. Y por eso esperaba el reino de Dios como otros. Pero era discípulo secretamente por medio de los judíos. Como vemos Juan 19:38. Pero ahora ya no es discípulo secreto, ya perdió su miedo, ya no tiene vergüenza de Jesús. Como judío piadoso que se deleitaba en las promesas de Dios, esperaba pronto el cumplimiento de ellas en la venida del reino de Dios. Aunque su concepto de reino fue incorrecto, Nicodemo era otro discípulo secreto de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Era hombre de valor. Dice que entrando osadamente, hablando de José de Arimatea, entrando osadamente a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Los líderes judíos, por no contaminarse ritualmente, como dice Juan 18:28, no entraron al pretorio, pero José entró a Pilato. Se puede preguntar, ¿dónde estaban los apóstoles en este momento? Era hombre generoso, usando sus riquezas para la gloria de Dios.
Y además era un hombre diligente, pues tuvo que arreglar y terminar la sepultura de Jesús dentro de apenas 3 horas. Si José y Nicodemo mostraron tanta valentía y devoción y dedicación, teniendo muerto a su amado Señor, ¿no llegarían a ser cristianos después de su resurrección? Ahí dejo esa pregunta. Últimamente vamos a notar el hombre que llevó la cruz de Jesús, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevase la cruz. Simón hizo lo que cada discípulo de Jesús tiene que hacer, eso es, tomar su cruz y seguir en pos de Jesús, su Maestro, su Señor. Los soldados tenían la autoridad de obligar a otros a ayudar en una tarea. Podríamos comparar Mateo 5:41. Este Simón en particular era de Cirene, una ciudad en la costa norteña de África y unas 300 millas al poniente de Alejandría, Egipto. Había una colonia de judíos allí. Que venía del campo. Simón venía hacia la ciudad en el camino que conducía al Gólgota. A que le llevase la cruz. Ningún soldado cargaría la cruz de un criminal. Ningún judío ofrecería tocar la cruz, instrumento de anatema. Jesús hasta el momento está cargando su cruz. Juan 9:17. Como yo tengo que cargar la mía propia, ¿verdad? Pero el cuerpo tan maltratado y herido de Jesús no puede seguir aguantando el peso de la cruz. A pesar de golpes, gritos de maldición que los soldados dieran a Jesús, este hombre ayudó a llevar la cruz a Jesús. Notemos que actuar como hicieron Pilato, Pedro y los demás discípulos en esa hora oscura, amigo, usted y yo podemos creer como lo hizo el centurión. Podemos hacer lo bueno sin comprender completamente el plan de Dios como lo hizo José de Arimatea. Y podemos llevar la cruz como lo hizo Simón de Cirene. Mis queridos hermanos y amigos, que hoy podamos considerar estas palabras, en la cual vemos lo difícil y determinado de Jesús de venir a este mundo. Él sabía a lo que se iba a afrontar. Él iba a morir y morir en esa muerte de cruz. Él iba a tener oposición, pero también iba a tener sus seguidores. ¿Quiere usted ser mi amigo y amiga, un seguidor de Cristo? ¿Quiere usted tomar su cruz e ir en pos de Él? ¿Quiere serse usted hoy un cristiano, un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo? Le invito a que usted venga a Él. Hubo alguien que hizo mejor que todos estos, aunque aquellos 3 hombres, el centurión, José y Simón. No hemos dicho mucho acerca de sus acciones en esta crisis. En el próximo estudio vamos a estudiar acerca de Jesús mismo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hasta entonces, que pase un buen día y muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.
Hasta la próxima.